Muy bien, hermanos. Seguimos en nuestra tarea de, con la ayuda del Señor, exponer la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, que es palabra de Dios, por supuesto, y queremos ir hasta donde lo podamos hacer, de capítulo en capítulo, exponiendo hasta donde podamos humanamente ser fidedignos a la palabra. De manera, hermanos, que ojalá usted haya leído lo que vamos a tratar hoy por adelantado. Eso es muy bueno, porque es bueno que usted ojalá también vaya investigando lo que lee en la Biblia, porque de pronto nosotros somos humanos, los pastores, y nos equivocamos de pronto, y eso sí sería catastrófico, ¿no? Entonces usted va leyendo y va investigando y va orando para que lo que uno predique pues sea lo que el Señor en verdad quiere decirnos. Bien, entonces tenemos hoy la primera carta a los Corintios y hemos llegado al capítulo 6 y trataremos del versículo 1 al 8. En algunos pasajes que tienen alguna independencia, aunque todos se relacionan. Bien, antes de esto, de entrar, cuando el apóstol Pablo manda esta carta en su saludo, ¿cómo llama él a los miembros de la iglesia? Bien, en su saludo el apóstol Pablo llama a los miembros de la iglesia, dice que son los santificados en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Son aquellos que el Señor ha rescatado del mundo pecador, los ha traído a su reino, a la iglesia, les ha dado la fe, la salvación y todas las cosas. Eso es por eso es que estamos acá. Y luego también dice que los miembros de la iglesia, los verdaderos cristianos, son llamados a ser santos. Así lo dice en su saludo. La iglesia entonces es la comunidad de los santos. La comunidad de los santos. Pero aunque somos santos, no somos perfectos. Somos santos pecadores, pero santos, pero también al mismo tiempo pecadores. Claro, pecadores que se han arrepentido y que el Señor los ha rescatado y los ha redimido. Pero es bueno aclarar eso, ¿no? No somos semidioses ni somos perfectos. Por lo tanto, es posible que de vez en cuando surjan conflictos entre nosotros. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo: imposible que en el mundo no hayan tropiezos. En una iglesia, por ejemplo, se pelearon porque unos creían que había que orar de rodillas. Entonces a alguien se le metió en la cabeza que hay que orar de rodillas. Y otros dijeron: no, uno puede orar de cualquier manera. Eso no es esencial. Y se pelearon porque unos creían de una manera y otros creían de otra manera. Así que se generaron enemistades y luego ofensas. A veces las iglesias se dividen y se destruyen, es por eso, porque no saben arreglar sus problemas, sus pleitos, y se destruyen a sí mismos. ¿Cómo podemos arreglar nuestros pleitos? Porque uno no sabe, ¿no? Usted está aquí en la iglesia, esperemos que Dios lo deje los 38 años que ha dejado la hermana Lilia o más, esperemos que lo deje. Y en ese tiempo uno conoce a más hermanos y mucha gente, y uno entonces entra en amistad y uno los invita a la casa, los hermanos, ellos lo invitan a uno, y entonces entramos en relaciones a veces bastante muy familiares, y a veces no manejamos eso y surge un conflicto, porque somos humanos, ofendemos muchas veces. Lo dice Santiago. ¿Cómo podemos arreglar nuestros pleitos cuando surgen? Podemos arreglarlos
yendo ante la ley o ante la iglesia. Eso es lo que enseña Pablo aquí en estos versículos, ¿no? Entonces, hablemos de lo primero. Uno puede arreglar sus conflictos yendo ante la ley civil o penal. Una ley que es administrada por las autoridades. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía sus propios jueces. Y para nombrar un juez tenía que ser un hombre probo, un temeroso de Dios, ¿no? Y Pablo estaba familiarizado probablemente con eso porque era un judío. Y por eso él aquí da unas instrucciones sobre el particular. Ahora, la ciudad de Corinto, vamos 2000 años atrás. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Ya sabemos que era una ciudad grecorromana. Es decir, allí se fundieron dos culturas, los griegos y los romanos. Y entonces había esa cultura, es decir, habían unas religiones, una manera de pensar, unas costumbres, todo eso. Y resulta que allá en Corinto, pues, regía la ley grecorromana, la fusión, la jurisdicción griega, por ejemplo, que fue la primera. Ahora, la historia nos dice, a veces necesitamos mirar un poco de historia, ¿no? La historia nos dice que los griegos eran un pueblo litigante y los tribunales de justicia eran una de sus principales diversiones y entretenimiento. Parece que les gustaba el litigio a los griegos. En esa ciudad griega y casi en todas las ciudades griegas, cada hombre era más o menos un abogado. Como decimos aquí a veces, era más o menos un tinterillo, ¿no? Y pasaba gran parte de su tiempo decidiendo asuntos legales o escuchando casos legales. Muy interesante eso, ¿no? Ellos tenían la costumbre de litigar por todo. Y como allá se generaron también muchas de las leyes, allá nació la democracia y todo este asunto de los derechos. Y parece entonces que en la iglesia de Corinto se habían introducido algunos hermanos que tenían esa inclinación. No se les podía tocar porque al otro día ya uno estaba demandado. Y por falta de madurez y de conocimiento, ellos no estaban haciendo la diferencia entre el proceder del mundo y el proceder en la iglesia en esos litigios. Un ejemplo hipotético. Podría ser que un hermano le prestó dinero a otro, le pidió prestado dinero a otro, y después no pagó, y se escondió, y el acreedor búsquelo y el escondido. Entonces el acreedor dijo, no, pues yo lo demando. Estaba en su derecho. El problema es que después de una demanda se puede generar una enemistad de por vida. Hay personas que se han demandado y quedan de enemigos a muerte por esas demandas. Y parece que algo parecido estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. A veces en las iglesias se presentan enemistades entre los hermanos por no tener cuidado y no respetar al otro. Si yo tengo que respetar afuera al que no es creyente, mucho más aquí en la iglesia tengo que respetar a mi hermano. No que porque es mi hermano, entonces se me pasa la mano con él. En alguna ocasión tuve que aconsejar que aquí en la iglesia no tuvieran negocios. Porque aquí a veces los hermanos entran en negocios y después alguno no puede cumplir y termina abandonando la iglesia. Y hemos tenido casos aquí.
entonces no puede pagar, el otro le cobra y no, yo no puedo, y de la pena entonces no vuelve a la iglesia y se esconde. ¿Y qué hace el hermano? Esos son problemas. Así que, ¿ante quién se deben arreglar nuestros pleitos? Es lo que está preguntando aquí Pablo, ¿no? ¿Ante la justicia ordinaria o ante la justicia divina? Porque al fin y al cabo la iglesia es la representante en un sentido de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. El asunto es que la justicia civil no garantiza nada, es imperfecta. Se espera que los magistrados y los jueces actúen con equidad, concediéndole el derecho a todas las personas. Pero sabemos que hay muchos problemas. Por ejemplo, casi todo el año pasado y aquí en Colombia los jueces han estado en el ojo del huracán. Algunos altos magistrados han sido encarcelados por corruptos. Eso qué vergüenza ante otros países, ¿no? Los grandes magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay algunos presos, los que debían ser probos, íntegros, ¿no? Y por eso entonces muchos aquí en Colombia no tienen confianza en los jueces. Entonces dicen, yo para qué voy a demandar si de pronto allá va el enemigo y le da una plata y termino yo en la cárcel y él libre. Es cosas terribles que están pasando aquí por la corrupción. Bien, ahora sí vamos a leer aquí 6.1 en la Biblia. Dice aquí Pablo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está preguntando Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En otras palabras, está diciendo, ¿se atreve alguien a demandar a un hermano en la fe ante el juez? ¿No nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros? Ellos son injustos, mientras que nosotros somos santos. Nosotros tenemos la palabra justa de Dios, ellos no. O sea, los de afuera, los que son inconversos. ¿Creen ustedes que el litigio es mejor que sea arreglado en la iglesia o ante la ley civil, normal? Está preguntando Pablo. ¿Será que la iglesia puede servir de árbitro para solucionar y ayudarnos a arreglar algunos problemas entre nosotros? ¿Será que la iglesia podrá hacerlo? Por supuesto que sí, dice Pablo, por varias razones. La primera, dice él, como iglesia nosotros vamos a juzgar el mundo, versículo 2. Después de esa pregunta sigue Pablo haciendo preguntas aquí. Algunas preguntas retóricas, otras irónicas, casi que sarcásticas, ¿no? 2, ¿o no sabéis que los santos, o sea nosotros, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, aquí el apóstol Pablo esgrime un argumento que es escatológico, que tiene que ver con el fin, con el juicio final. Aquí está diciendo Pablo algo que nos ha sido revelado a nosotros, los cristianos. Nuestro Señor nos reveló que los cristianos al final de los tiempos van a reinar y en un sentido van a ser como jueces. Reinaremos con Cristo, dice la Biblia, cuando venga el juicio final. Lo cual implica que juzgaremos al mundo pecaminoso. El juez supremo es Cristo. A Él le ha sido dado toda autoridad y el juicio. Pero con Él estamos como iglesia, con Él vamos a estar. Los santos no solo juzgarán, sino que reinarán con Cristo en el mundo venidero. Vamos a mirar algunos versículos rápidamente
para mirar eso. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34. Son de esos pasajes, como decía la hermana, oremos para que la incredulidad no nos perjudique, ¿no? Porque las cosas futuras son asunto de fe. La revelación de la palabra de Dios dice aquí en Mateo 25, 34, dice, y yo creo que vale la pena leer desde el 1, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el último día, porque este mundo no va a permanecer para siempre. Así los científicos digan otra cosa. Este mundo va a ser destruido. El apóstol Pedro dice que va a ser quemado. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a nosotros, los salvos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, en un sentido, nos sentaremos con el Señor a reinar. Igualmente, en Apocalipsis 22:5, Apocalipsis 22:5, hay algo más allí. Hay muchos versículos, por supuesto. Pero en 22:5, allí está el final de las cosas, en un lenguaje simbólico, ¿no? ¿Cómo será el fin cuando el Señor venga y transforme este mundo? Dice ahí en el versículo 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara. (22:5), sí. Ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán? Nosotros, la iglesia triunfante. Entonces, esa es la primera cosa que dice Pablo. Como iglesia nosotros vamos a reinar con el Señor y a presenciar ese juicio. Como iglesia vamos a juzgar a los ángeles, dice aquí, volviendo otra vez a 1 Corintios 6, en el versículo 3. Primero Pablo dice, ¿ustedes no saben que van a juzgar el mundo? Y en el 3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo es esto? Bueno, la revelación de la palabra de Dios otra vez. Nos dice que muchos ángeles cayeron cuando Satanás se rebeló contra Dios. Cuando ese querubín, Satanás, se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios, y con él arrastró a muchos a la desobediencia, a su rebelión. Segunda de Pedro 2:4, veamos eso, hay muchas partes, pero en segunda de Pedro 2:4, allí está hablando del juicio final, aunque antes está hablando de los falsos pastores y los falsos maestros, los falsos profetas, que había ya en esa época y que hay hoy también. Pero ahí en segunda de Pedro 2:4 dice lo siguiente, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, porque el juicio final no se ha establecido todavía, aunque el diablo ya está en el infierno con los que pecaron con él, los demonios. Igualmente Judas, más adelante, en Judas en Judas 6, porque versículo 6, Judas 6, también habla de lo mismo. Dice,
Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea que no ocuparon el lugar que Dios les había dado en el cielo, sino que abandonaron su propia morada por su rebelión, ¿no? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Viene un juicio, un castigo. Entonces, aquí dice Pablo, nosotros vamos a estar también en ese juicio, porque es la verdad. Entonces, los seguidores de Cristo juzgaremos a los ángeles cuando Cristo regrese. También nos es revelado en Apocalipsis 24:10. Yo quiero que miremos esto para que tengamos un sustento. Pero en Apocalipsis 24 hay otra revelación importantísima sobre esto. Apocalipsis 24. Ya es el fin. Y el apóstol Juan ve en esta visión, en esta revelación, lo que será el fin, el juicio final. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que hay muchas personas allí. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, cuidado con eso, ¿no? Porque una regla de la hermenéutica dice que 1000 años no es 1000 años, de verdad, sí, literalmente. No son 1000 años y cada año es de 360 días, sino que una regla hermenéutica dice que los números en Apocalipsis son números simbólicos. 1000 significa lo eterno, lo que es para siempre. Lo que está diciendo aquí es que la iglesia reinará con Cristo para siempre. Y luego, en el versículo 10, ¿qué dice? Después de que están todos allí para ese juicio, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ante semejante promesa que Dios nos ha hecho aquí, ante semejante bendición, ante semejante autoridad que Dios nos ha dado, ¿será que en la iglesia nosotros tendremos la capacidad de juzgar algunas cosas terrenales de menor importancia? ¿Podemos confiar nuestro juicio a la iglesia? ¿Podremos juzgar las cosas pequeñas? Dice en el versículo 2. ¿Seremos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Podremos juzgar las cosas de esta vida, como dice en el versículo 3? Si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, Cristo es el jefe, por supuesto. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia, podemos juzgar las cosas de esta vida? Pregunta él. Entonces la respuesta que hay que darle a Pablo y que debieron de haberle dado la iglesia de Corinto es, claro que sí, podemos hacerlo. Y si eso es así, entonces sería ridículo traer aquí a la iglesia a un no cristiano para que nos ayude a resolver nuestros problemas morales. Por eso en el versículo 4, ¿qué dice él? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y aquí se está refiriendo a los tribunales civiles de justicia. Casi la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que esa es la interpretación. Entonces aquí resulta que alguien no le pagó a alguien.
¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Debe ese hermano ir más bien a demandar? ¿Qué debe de hacer? ¿Mm? Ahí está la gran pregunta del apóstol Pablo. ¿Qué les pasa? Dice el apóstol en el versículo 5. Para avergonzaros os digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Ah? Otra pregunta a la cual hay que responder y la iglesia tendrá que responderle. Y Pablo está diciendo, ¿será posible que en la iglesia no haya alguno que sea sabio entre ustedes para ayudarnos a arreglar nuestros pleitos? La respuesta debía ser, por supuesto que sí hay sabios en la iglesia. ¿No hemos dicho que tenemos la mente de Cristo? ¿Que conocemos la verdad? Y entonces Pablo dice, anticipándose, si ustedes están de acuerdo, entonces elijan a alguien que sea capaz de actuar como mediador, una persona que sea capaz de actuar como árbitro entre las partes, arreglar el conflicto y buscar la reconciliación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una persona que sea capaz de eso. Y para que sea capaz de eso tiene que tener sabiduría, claro, sabiduría de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, la iglesia debería nombrar varones capaces y sabios para, en los casos sencillos, arreglar las dificultades como cristianos. Y lo que está él aquí es realmente reprendiendo a la iglesia por las cosas que él había visto, ¿no? Parece que ahí en la iglesia estaban en demandas, en pleitos, en peleas, en enemistades y todo eso. Y Pablo le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Y luego Pablo dice que la iglesia tiene que evitar ser objeto de escarnio. Versículo 6. Porque hay una exhortación, es como si Pablo le dijera en el 5, ¿no le da vergüenza? Que no haya entre ustedes uno que sea suficientemente sabio, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Pues los tribunales civiles en este caso. Y Pablo está diciendo que cuando se hace eso, la iglesia se convierte en un hazmerreír para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Los corintios, en otras palabras, está diciendo Pablo, están pasando por alto el principio de que la ropa sucia se lava en casa. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué ustedes ahí en la iglesia no? ¿Qué tienen que andar ventilando afuera tantos problemas con gente que no es ni siquiera cristiana? ¿No le da vergüenza? La ropa sucia se lava en casa. Entonces, si los cristianos tienen sus conflictos, debieran aclararlos ante la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Imposible que no haya un sabio en la iglesia. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí no quiere decir que absolutamente esté prohibido ir a los juzgados y a los tribunales civiles, porque los tribunales civiles merecen respeto también, aunque no sean cristianos. Pablo enseñó en Romanos 13:3 algo. Romanos 13:3. Vamos a ir a mirar allá eso porque es importantísimo. Romanos 13. Romanos 13, versículo 3. En los versículos 1 y 2, leámoslo, vale la pena, hermano. A veces uno no quiere leer todo para no demorarse, pero bueno, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuáles son las autoridades superiores? Está el policía. Aquí a la policía la cogen y le dan, pero en la cabeza, hermano.
El policía es una autoridad superior. Están los jueces. Algunos han dicho que en la escuela y en la universidad están los profesores, son la autoridad. En la casa es el jefe del hogar. Son autoridades que Dios ha establecido. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces la palabra de Dios autoriza a que nosotros tenemos que respetar a los jueces, acatar a los tribunales, ¿no? Obedecer. Ahora, pues si la persona es corrupta, ya es otra cosa, ¿no? Pero seguimos obedeciendo. Si es corrupta, tendrá que ella misma someterse a la justicia y Dios también la va a juzgar, porque lo puso ahí fue a servir, no a ser pícaro y delincuente. Es por eso también que más atrás en Romanos capítulo 12, 18, en Romanos 12, 18, hay un versículo muy interesante que uno a veces no le pone todo el cuidado. Pero aquí en Romanos 12 el apóstol Pablo está hablando de algunas cosas que nosotros los cristianos tenemos que practicar como deberes cristianos. Hay muchas cosas, usted puede leerlo en la casa, ese capítulo 12 de Romanos. Pero aquí en el versículo 18 él dice lo siguiente. Leamos desde el 17, dice, no pagues a nadie mal por mal, cosa difícil. Porque cuando se meten con uno y lo ofenden, ¿no? Y como dicen vulgarmente, le sacan la chispa, pues entonces uno quiere es arreglar la cosa, ¿no? Pero aquí el Señor está diciendo que evitemos pagar mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y el 18 dice, es el versículo que me interesa, 18, dice, si es posible. ¿Qué quiere decir si es posible? ¿Ah? Es como una condición, ¿no? El sí es condicional, si es posible, ¿no? Si se puede. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice, no se venguen. Y esas cosas. Bueno, entonces, cuando Pablo dice si es posible, lo que está diciendo es también en lo que dependa de nosotros. Hay que buscar la paz hasta donde uno pueda. Y es necesario reconocer que eso, desafortunadamente, a veces hay situaciones donde no es posible. Habrán personas que son bien problemáticas, ojalá no seamos nosotros, que generan discordia y no quieren vivir en paz con los demás. Son difíciles. Y ahí pues entonces la paz no depende de nosotros. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, mire, evitemos al máximo ir a demandas, porque una demanda debe ser el último recurso. Ya cuando usted hizo todo lo posible y no se pudo arreglar el tema. Sobre todo cuando hay asuntos penales. Por ejemplo, si alguien le quiere quitar a uno la casa con trampas. Aquí hubo un escándalo no hace mucho de un pastor de una mega iglesia, cuyo nombre no quiero mencionar, que como que le quitó varias casas a algunos hermanos de la iglesia, ¿no? Con trampas.
que era para el Señor, para la obra y que no sé qué, y que le devolvía la plata y después le tumbó buenas casas a las viudas y todas esas cosas tan terribles que pasan a veces. Cuando hay esos casos penales, pues es otra cosa. O si en la iglesia resulta que alguien resultó ser un violador, porque eso también se ve a veces en las iglesias se ve, resulta alguien que tenía cara de santo, pero resulta que con el tiempo cambió la cosa. Alguien resulta ser un violador o un abusador de niños o un extorsionador, un secuestrador, etcétera, pues esos son delitos penales que a los ojos de la ley del país hay que denunciarlos, porque la iglesia no puede ser el refugio de delincuentes. Aquí no podemos equivocarnos de que por el amor y el amor entonces aquí nos cubrimos todos y resulta que la iglesia se convierte en una banda de forajidos. Aquí el apóstol es claro en eso. Quería hacer esa aclaración. Depende, podemos demandar, pero depende. Y luego, por último, Pablo nos dice, hay un camino mejor para arreglar los problemas. Y está en el versículo 7. Hay un camino mejor. Dice, así que por cierto, ella una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pablo dice que no deben haber pleitos entre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, en la fe, hemos sido salvos. ¿Por qué tenemos problemas? Luego dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, ¿qué quiere decir agraviar? Agraviar. ¿Qué es un agravio? Una ofensa. Entonces, hay que evitar agraviar a los hermanos en la iglesia, ofenderlos, perjudicarlos. Cuando alguien nos ha ofendido, la reacción natural es vengarnos. Sin embargo, el apóstol nos hace una propuesta basada en el amor de Cristo. Y es la siguiente. Pablo dice, usted ha tenido un problema con alguien en la iglesia. Usted ha ofendido a otro. Y ya se están mirando mal y son enemigos. Entonces Pablo dice al ofendido, le dice, ¿le quedará muy difícil que usted pase por encima de ese asunto? ¿Le quedará muy difícil? Eso es lo que está diciendo Pablo en palabras sencillas. Porque en el versículo 7 dice cómo es que tenemos que manejar esas ofensas. Como ya lo leímos, ¿no? Es mejor un buen arreglo que un mal pleito, dicen los abogados hoy. Hace un tiempo tuve un problema, unos años, y entonces un abogado me dijo eso, mire, mejor arregle. Es mejor un buen arreglo que un mal pleito, porque se demora mucho y usted no sabe en qué va a terminar. El problema, hermano, es que nosotros estamos viviendo en una época de derechos humanos, ¿no? Hoy en día todo el mundo reclama sus derechos. Uno no puede mirar mal a nadie porque ya de pronto puede ser demandado y vamos en ese problema cada día. Y sobre eso de los pleitos y las demandas hay una cosa muy interesante. Juan Calvino, el gran reformador, ojalá lea el libro de Juan Calvino. Tiene un libro grande que se llama Las instituciones. Él era abogado y luego dejó el derecho para dedicarse a la iglesia. Estudió en las universidades francesas, ¿no? Y él dijo que en los pleitos siempre están motivados por la codicia, la impaciencia, la venganza, las hostilidades y la obstinación. Y dijo lo siguiente, son 3 líneas que quiero leer aquí. Dijo, por cierto, y era abogado, cada vez que las demandas proliferan,
o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo el rigor de la ley, es más obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia y que no están preparados a adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Cristo, en casos extremos. Por tal razón, la palabra de Dios dice que los cristianos, en vez de estar en pleitos, primero deben servirse unos a otros. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Hermano, aprendámonos de memoria estos versículos porque ya concluyo con esto. Mire, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Yo tengo que servir a mis hermanos en la iglesia y no usar la iglesia para ofender y agraviar y hacer cosas ilícitas. El cuerpo de Cristo debe estar unido para que cada miembro trabaje en armonía con los demás. Primera de Corintios 12:26. Primera de Corintios 12:26. ¿Qué dice Pablo ahí en Primera de Corintios 12:26? ¿Listos? Dice así: de manera que si un miembro padece, o sea, si aquí en la iglesia un miembro cualquiera tiene problemas, dificultades, ¿no? Todos los miembros se duelen con él. Cuando se enferma alguien aquí, y lo sabemos, eso nos duele, y si lo queremos, pues nos duele, oramos por él, lo visitamos, miramos sus necesidades, a ver cómo le podemos ayudar, porque somos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, como en el cuerpo humano, ¿no? Asimismo, Efesios 4:16. Efesios 4:16. Aquí está hablando de la iglesia otra vez. Y está diciendo que en la iglesia nosotros somos un cuerpo otra vez. Y que como el cuerpo tenemos que estar bien unidos, ¿no? Dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, por esas razones que hemos leído, y para proteger la iglesia, sería mejor ser perjudicado, sufrir a veces algunas ofensas y no entrar de una vez en una pelea, porque es peor. ¿Qué dice por último Proverbios 19:11? Proverbios 19:11. Ese es un versículo muy interesante, un dicho sabio. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Un dicho sabio de la sabiduría divina. Dice: la cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué es la cordura? ¿Ah? La sensatez, el razonamiento, la tranquilidad, el análisis, ¿no? Cuando somos así, frenamos la ira, los tranquilizamos, no nos dejamos llevar de la furia. Y su honra, dice aquí, es pasar por alto la ofensa. Tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa.
como dicen algunos en lenguaje coloquial, me resbala, dicen algunos, ¿no? Entonces, vienen a ofenderlo a uno, eso le resbala a uno, hermano. Eso quiere decir no le preste atención, cuando no vale la pena. No se metan problemas. Ahora, si ya es una cosa grave, sí, hermano, de pronto. Así que, hermanos, entonces, finalmente concluyo diciendo lo siguiente. El diablo anda trabajando a ver cómo siembra la discordia entre los hermanos en la fe dentro de la iglesia. El diablo anda mirando a ver por qué lado me meto. Y entonces siembra algún problema para que haya discordia y la iglesia se divida. Hermanos que una vez fueron muy amigos, pero los pleitos entre ellos dañaron esa buena relación. Dañaron la relación. Así que tengamos cuidado de lo que está diciendo el apóstol. ¿Podemos demandar ante la ley? Claro que sí, podemos, para eso están las leyes, claro que sí podemos demandar. Pero debemos examinar si vale la pena el asunto. ¿Vale la pena? O mejor, buscamos en la iglesia unos hermanos y nos tenemos una reunión conciliatoria y aquí expone cada uno su malestar, oramos y entre nosotros aplicamos el perdón de Cristo y quedamos de amigos y de buenos hermanos otra vez. Evitemos al máximo las ofensas, hermano, aquí en la iglesia. Tenemos que ser respetuosos entre nosotros, ¿no? Respetémonos unos a otros. Por eso Pablo enseñaba que no seamos tropiezo a la iglesia. Piense en la causa de Cristo. Piense en la unidad de la iglesia. Dios lo llama a que usted ore por la iglesia. Ame a sus hermanos. Perdone si de pronto alguien no lo saludó, hermano, ¿no? O alguien que está débil en la fe o que está comenzando en la iglesia pensó que era que aquí todos somos muy buenos y empezó a pedirle plata prestada a todo el mundo y después no le pagó a nadie, hermano. Es decir, hay tantas cosas que pueden suceder en la iglesia, ¿no? Y todo esto sirve, es como dice el apóstol, para la unidad de la iglesia, porque eso era lo que estaba pasando en Corinto, ¿no? Y Pablo dijo, pero ustedes qué es lo que están haciendo allá. Parecen perros y gatos ahí peleando y que ante el juez, que ante la policía, que ante y no son capaces ustedes de arreglar. ¿Dónde está el cristianismo y el amor de Cristo? ¿No hay un sabio ahí? Ahí está el asunto. Vamos a orar, hermanos.